Costa de Family Partner, que estén todos aquí con nosotros en esta gran oportunidad de hablar acerca de un tema que es bien importante y que cada día tiene información nueva, cada vez salen nuevas políticas, nuevas formas de entender la situación. Entonces, es para nosotros un gran orgullo tener con nosotros a Malena el día de hoy. Malena es la directora y fiscal supervisora de la Organización de Asuntos Hispanos del Condado de Morris, Centro para la Ciudadanía y la Inmigración Legal. Ella nos va a hablar entonces sobre los cambios y los desafíos para los inmigrantes bajo la nueva administración. Ella abordará los temas migratorios actuales, incluyendo el TPS para los venezolanos, DACA, para solicitantes por primera vez y el estado actual de los procedimientos de la Corte de Inmigración, al igual que otras actualizaciones que pueda compartir con nosotros el día de hoy. Entonces le doy la bienvenida a todos y me alegro mucho que se hayan conectado para que juntos aprendamos en este tema y podamos replicar esta información con nuestra comunidad. Bienvenidos y te doy entonces la bienvenida, Marlene. Gracias por invitarme hoy. Gracias a todos hola a todos. Yo voy a compartir una pantalla ahora para la presentación. Un momento. Un momento. Déjame empezar aquí. Sí, mi nombre es Marlena Morsdorf. Soy abogada en una organización sin fines de lucro. El nombre de nuestra organización es Morris County Organization for Hispanic Affairs y yo trabajo para el centro legal de la organización que se llama el Centro para Ciudadanía e Inmigración Legal, Center for Citizenship and Legal Immigration. Tenemos mucha gente en la comunidad que necesitan varias formas de asistencia con el sistema de inmigración de nuestro país. Y hay varios temas actuales que vemos que hay muchas dudas en cómo se aplica o cómo se solicita beneficios de inmigración, especialmente ahora. Todos pueden ver el documento que estoy compartiendo en PowerPoint. Sí, yo lo puedo ver. Ok, perfecto. Hoy específicamente he contemplado compartir información sobre la naturalización para personas que ya tienen la residencia permanente, la DACA para jóvenes que están contemplando aplicar para DACA por la primera vez, y TPS para venezolanos, que es un nuevo beneficio disponible a los inmigrantes desde Venezuela. Y también quiero compartir información sobre los trámites del Tribunal de Inmigración en Newark, especialmente cómo se encuentra información actual de un caso. Porque ahora, debido obviamente a la pandemia, hay mucha confusión y es difícil para la Corte mover los casos si solamente puede estar presente físicamente ciertos jueces cada día para cumplir con temas de seguridad en este periodo de pandemia y para cuidar la salud de todos. Bueno, ahora voy a empezar con el tema de naturalización. Y voy a explicar qué se necesita para preparar para la entrevista y qué pasa durante la entrevista mixta. Que ahora sí están dando citas en persona para la naturalización en Newark.
¿Cómo se prepara para la entrevista? Bueno, obviamente hay que estudiar para el examen. Y hay dos conceptos para el examen. El examen de inglés y el examen de cívica o de la historia de los Estados Unidos. Aparte de eso, hay que ir preparado con los documentos como la evidencia de elegibilidad. Para aplicar para la naturalización hay que mandar ciertos documentos adjuntos de la solicitud, pero en la entrevista hay que traer los originales para inspección por parte del oficial. Yo también hoy estoy compartiendo una dirección, un sitio de red del gobierno para el tema de ciudadanía, y esta dirección en particular es en español, es www.oscis.com, ES y después ciudadanía. Ese quiere decir que ese enlace comparte información en español. Ahí se puede... Discúlpame, te interrumpo. ¿Tú puedes poner esta información en el chat, por favor? Un momento. Voy a ver si lo puedo ponerlo así. A ver. Ahí. Perfecto, muchas gracias. Para las personas que quieran... Ahí Se está. puede copiar Gracias. más fácil de ese, sí. Sí, muchas gracias. De nada. Ok. Las preguntas cívicas. Bueno, recién en el año pasado publicaron un nuevo examen. Pero ahora no hay que tomar el examen nuevo, se puede tomar el examen clásico. Estoy hablando del examen de la historia de los Estados Unidos, las preguntas cívicas. El nuevo examen tiene 128 preguntas en vez de 100. Y la información que tiene que memorizar es más, se exige más información. Pero no es que no pueden tomar el examen del 2020, si hay una opción para tomarlo para personas que han aplicado para su ciudadanía entre, un momento. Entre el 1 de diciembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. Si tienen un recibo con esa fecha y si tiene una entrevista programada antes del 19 de abril, se pueden optar para el nuevo examen, pero es una opción. No tienen que optar para el del 2020, puede tomar el examen que fue publicado en 2008. Que, como ven, el examen de 2020 tiene un requisito de responder correctamente a 12 de un total de 20 preguntas. Pero lo de 2008 solamente exige que uno responde correctamente a 6 preguntas de 10. Y solamente hay que estudiar 100 preguntas en vez de 128. Hay situaciones especiales donde no tienen que hacer la entrevista y tomar el examen en inglés. Se puede tomar el examen en su propio idioma si tienen cierta situación especial, como si ha sido residente por un mínimo de 20 años y tiene 50 años o más de edad, se puede tomar el examen, por ejemplo, en español desde inglés. Si ha sido residente por un mínimo de 15 años y tiene 55 años o más, también.
se puede tomar el examen, por ejemplo, en español en vez de inglés. Y para personas que tienen un mínimo de 20 años de residencia permanente y tiene 65 años o más de edad, puede estudiar para un examen más simple. Solamente tiene que estudiar 20 preguntas para preparar para ese día. También si una persona tiene problemas con la memoria, que es que se puede basar en un diagnóstico médico de no poder memorizar datos, se puede presentar un formulario que confirme la disabilidad calificante. Pero hay que caer exactamente en una clasificación reconocida por inmigración. A ver. El examen en inglés. Si no califica para tomar el examen en otro idioma y tiene que tomar el examen en inglés, aparte del examen de las preguntas cívicas, hay que demostrar que se puede hablar en inglés y eso incluye la conversación que tienen durante la entrevista, durante el examen. Y para demostrar también, y tienen que demostrar la habilidad de entender y responder correctamente a las preguntas, como las preguntas que hay en el formulario presentado para la naturalización. Hay que poder escribir 1 de 3 frases correctamente y leer un total de 3 frases correctamente. Después. Ok. Para preparar para la entrevista, aparte de estudiar las preguntas cívicas, hay que preparar documentación que es la evidencia para la elegibilidad. Uno debe traer un original y una copia de sus documentos civiles, como evidencia de matrimonios, de divorcios, actas de nacimientos, original y copia de evidencia de antecedentes penales, su tarjeta de residencia, su licencia de conducir si hay para comprobar dónde vive actualmente, pasaportes vigentes y anteriores, si todavía tiene los anteriores, para comprobar los viajes que ha tomado durante su tiempo como residente, para comprobar que no ha pasado más tiempo fuera de los Estados Unidos, o cierto periodo fuera de los Estados Unidos que resultaría en una descalificación de tiempo acumulado. En general, para la mayoría de casos, uno debe tener 5 años en los Estados Unidos. Hay ciertos viajes, por ejemplo, que si demoran más de 6 meses un viaje, se puede romper la continuidad de tiempo acumulado para la presencia física en los Estados Unidos, que se necesita acumular para ser elegible después de 5 años. Hay casos donde la clasificación de residencia le deja aplicar para la ciudadanía después de 3 años. Por ejemplo, si su residencia está basada en un matrimonio, se puede aplicar después de 3 años en vez de 5 años. Y también, si hay información nueva entre el momento que se presentó la solicitud y el momento de la entrevista, debe traer pruebas de la información actualizada. Cambio de nombre, un casamiento, un matrimonio nuevo, un divorcio, hijos nuevos que han nacido, viajes que han tomado entre el momento que se entregó la solicitud y la entrevista, y cualquier incidente penal adicional que han salido desde el momento que se entregó su documento. Obviamente, si tiene un antecedente o incidente penal, debe hablar con un abogado para
aclarar si va a tener problema con la ciudadanía o no. Y aquí hay, aparte del enlace que compartir antes, yo aquí menciono donde confirmé la información que estoy compartiendo hoy sobre la ciudadanía. Okay. Quiero preguntarte, ¿esta página también puede encontrarse información en español o es en inglés solamente? Sí, bueno, el enlace que compartí antes es el enlace para la ciudadanía en español. Este enlace es simplemente donde saqué la información que estoy presentando hoy sobre la ciudadanía. Ok, gracias, perfecto. Okay. Ahora, voy a compartir ahora información sobre el tema de DACA. La DACA es la acción diferida para personas que han entrado a los Estados Unidos como jóvenes, con menos de 16 años. La consideración de acción diferida para los llegados en la infancia protege a individuos indocumentados que llegaron a los Estados Unidos como niños de ser deportados. No es un estatus legal. Es simplemente un método de evitar o suspender, digamos, suspender o para que no avance un trámite de deportación o que no inicien un trámite de deportación. Pero sí traiga beneficios también para obtener un permiso de trabajo, un número de Social Security, una licencia de conducir. Y dependiendo en el estado, se puede buscar asistencia para estudiar y varios tipos de asistencia de un gobierno local, dependiendo del político de su estado. Podríamos decir que es como un estatus de protección. Pero legalmente el término no es un estatus. Se dice que es se puede decir más, es una clasificación, porque es bajo el teoría de la discreción fiscal, que la fiscalía de inmigración puede determinar si proceden con un caso de deportación o no. Entonces, no es un estatus, sino una clasificación, para ser correcto con los términos legales. Pero sí, si una persona tiene DACA, no van a ser en una categoría de personas indocumentados que corren peligro de ser deportados. Solamente tendrían que preocuparse si se encuentra con cargos criminales después de obtener la DACA. Y hay ciertas categorías de cargos y condenas que impiden la clasificación de DACA. Okay. Para ser considerado para ser un beneficiario de DACA, hay ciertas condiciones. Y eso estoy compartiendo hoy porque ahora recién es posible aplicar por la primera vez para la DACA. Entonces, personas que no aplicaron anteriormente y no podían aplicar porque solamente por unos años estaban recibiendo renovaciones. Yo creo que hay cierta población que son elegibles para aplicar para DACA ahora. Sí. Para ser considerado, hay que haber nacido en o después de junio 15, 1981, haber llegado a los Estados Unidos antes de haber cumplido los 16 años, haber vivido continuamente en los Estados Unidos desde junio 16, 2007, haber estado físicamente presente en los Estados Unidos en junio 15, 2012, no haber tenido ningún estatus legal en junio 15, 2012,
ser un estudiante, ya haberse graduado o haber obtenido un GED o servido en las Fuerzas Armadas y no haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo o 3 o más delitos menores que no representan una amenaza para la seguridad nacional o público. Típicamente, personas que llegaron a los Estados Unidos o van a tener una prueba de la entrada si vinieron, por ejemplo, con sus padres en visado de turismo. Eso es la evidencia que vinieron antes de junio 16, 2007. Para personas que llegaron por la frontera, se puede buscar evidencia de la escuela que asistieron, citas médicas aquí en los Estados Unidos. Hay maneras de buscar expediente o un récord formal que se puede usar para comprobar la presencia física. Y después del junio 16, 2007, hay que buscar evidencia que cubre, por ejemplo, cada mes de aquel año y los años que siguen después de eso para comprobar que ha vivido en los Estados Unidos por ese tiempo. Para el junio 15, 2012, obviamente, quizás sería difícil obtener un documento que es exactamente de ese día, como un documento desde de la oficina de su médico o desde una escuela. Pero espero que, bueno, cuando yo tengo clientes, yo siempre espero que tienen algún documento con esa fecha, pero si tienen dificultad de obtener algo con esa fecha, una persona se puede hablar con su abogado para determinar cuál documento sería adecuado para comprobar presencia en ese día. No haber tenido ningún estatus legal en junio 15, 2012. Ese quiere decir que si entró con estatus, debe haber tenido en ese día un estatus vencido, ya vencido, por ejemplo. Si una persona no se ha graduado, si no asiste a la escuela o no se ha graduado de la high school, también se puede inscribir en un programa de GED para comprobar que está cumpliendo con ese punto, ese requisito. Y también, si una persona tiene algún tipo de arresto, es muy importante que hable con un abogado con experiencia en inmigración para determinar si es algo que le descalifique para la posibilidad para aplicar para DACA o es algo que se puede explicar. Y también se puede buscar si hay un balance de factores, si tiene buen carácter. Pero es difícil, por ejemplo, si alguien tiene un DWI, un incidente de manejar bajo la influencia, por lo que he visto, no van a aprobar esas solicitudes. No sé si se van a cambiar ese político en algún día, pero es un ejemplo de una acción en la vida de uno que se puede descalificar esa persona de obtener la DACA. Y esas son fuentes de información también. Ok, ahora voy a cambiar el tema a TPS para venezolanos. Recién este año, el gobierno publicó la posibilidad de obtener el estatus de protegido temporario para venezolanos. Ese es un programa que es disponible para personas de varios países
Para calificar hay que ser una persona de un país calificante y también haber llegado a los Estados Unidos en el periodo de tiempo inicial contemplado por el programa para ese país. Beneficiarios de TPS son elegibles para recibir un permiso de trabajo, un número de Social Security y licencia de conducir. Y beneficiarios deben renovar el estatus continuamente. Es decir, que hay periodos de inscripción, de registración, digamos, cada 18 meses más o menos, dependiendo del país. Cada país tiene su propia publicación por parte del gobierno de los Estados Unidos que dice, ahora entre esos meses está abierto el periodo de aplicar para la renovación. Pero es muy importante aplicar durante el periodo inicial. Y el periodo inicial para los venezolanos es ahora, hasta entre el 9 de marzo hasta el 5 de septiembre de este año. Si una persona obtenga la TPS bajo ese programa, va a ser válido hasta el 9 de septiembre de 2022. Hay muchos venezolanos recién llegados en los últimos años que han aplicado para asilo basado en las circunstancias de su país. Si alguien tiene un caso de asilo pendiente, para mí sería prudente aplicar también para el TPS. Pero yo creo que cada persona debe hablar con el abogado que está tratando su caso de asilo para determinar si quieren tomar esa opción. Pero hay que tener en cuenta que si no aplican durante el periodo de inscripción inicial, es muy difícil o no es imposible, pero es muy difícil aplicar durante un periodo de renovación si nunca aplicaron durante el periodo de inscripción inicial. Para ser elegible, debe tener presencia física continua en los Estados Unidos desde el 9 de marzo de este año y haber tenido una residencia en los Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021. Debe... Okay. La evidencia que deben presentar incluye su pasaporte para comprobar su nacionalidad. Dice técnicamente que puede comprobar también si no es nacional de Venezuela, que su última residencia habitual fue en Venezuela, pero para mí eso es algo muy difícil para comprobar. No estoy diciendo que no, pero y que es una posibilidad, pero lo más sencillo obviamente es poder comprobar su nacionalidad venezolana. Evidencia de la fecha de entrada a los Estados Unidos. Eso sería el sello en el pasaporte y mejor el récord que se puede encontrar en línea de su entrada, el récord del I-94, que tiene por dónde entró, qué tipo de visado, hasta cuándo tenía permiso para estar en el país, pero tiene la fecha de entrada oficial. Evidencia de su residencia continua. Ese puede ser comprobado con correo que llega a la casa, con su nombre y la dirección. Y eso incluye evidencia de empleo, evidencia de recibos, cartas recibidas, facturas de servicios públicos, evidencia de expedientes escolares, expedientes médicos, cartas desde organizaciones comunitarias y evidencia de antecedentes penales. La evidencia de antecedente penal también es necesario para comprobar que no hay un incidente descalificante. A ver. Puede perder la elegibilidad si tiene una condena para una felonía, 2 o más delitos menores en los Estados Unidos. Tampoco hay ciertas situaciones donde una persona sería
considerado no admisible a los Estados Unidos basado en circunstancias criminales pasadas o si estén considerados como un peligro a la comunidad. O si hay un impedimento mandatorio para aplicar para asilo, no puede aplicar para el TPS. Y eso incluye circunstancias de actos de terrorismo o apoyo de terrorismo, persecución de personas ajenas. Esos son ejemplos de descalificaciones para asilo. Normalmente, como dije antes, yo creo que hay muchos venezolanos que ya han aplicado para el asilo después de llegar a los Estados Unidos. Entonces, la mayoría no deben tener esa situación descalificante. Sí, esa información también obtuve desde el sitio de red del gobierno, específicamente para TPS, Temporary Protected Status. Es el mismo sitio de red del gobierno principal, pero este es el enlace exacto. Yo puedo compartir eso en el chat. Un momento. Muchas gracias por eso, Marlene. Okay. Y finalmente voy a hablar de lo que está pasando en el Tribunal de Inmigración, específicamente en Newark. Yo creo que las cortes en cada región están experimentando la misma cosa o la misma situación más o menos, pero mi experiencia es con lo que está pasando ahora con la corte en Newark. Muchos casos van a tener y han tenido su cita posponido, pero posponido al último momento. Entonces hay que mantenerse al tanto de la fecha actual de su fecha en la corte, porque si uno no asiste a su cita o no tenga un abogado, por ejemplo, que asista a la cita por teléfono, se puede recibir una orden de deportación en su ausencia simplemente por no asistir. Al mismo tiempo, ahora estamos en un periodo de pandemia y solamente se puede tener cierta cantidad de jueces en el piso del tribunal ahí en Newark a la vez, debido a los métodos que están empleando para evitar que la pandemia afecte a los empleados de la corte y las personas que asisten a la corte. Yo creo que ahora que está más disponible, son más disponibles las vacunas, especialmente las personas que tratan con temas de la corte, quizás se van a hacer una opción, más citas asistidos por los jueces, pero por ahora lo que yo estoy, en mi experiencia recién, tengo que averiguar, cuando averiguo el estatus de un caso 2 semanas antes o una semana antes, yo he descubierto que han cambiado la fecha al último momento. Pero si no tiene evidencia de que su caso ha sido posponido o cambiado a otra fecha, digamos, debe asistir en una forma u otra. Ahora por la pandemia, abogados que están representando a gente que pueden asistir por teléfono, pero hay que asistir en una manera u otra, porque si su cita con la corte sigue y si faltan las citas, se puede quedar con una orden en su contra simplemente por no haberse presentado. Sí, es muy importante mantener la corte informado de su dirección actual para no perder
información de cambios de su audiencia o citas programadas con la corte. El formulario es el EOIR 33IC. Ese es específicamente para la corte y se puede encontrar el formulario específicamente para Newark en una lista que está en este enlace que voy a compartir ahora. Un momento. Chat. Hay que tener en mente que no solamente tiene que informar a la corte de su cambio de dirección, sino la Fiscalía de Inmigración. La corte es en el piso 12 de... un momento, yo puedo compartir en eso. Creo que todavía, bueno, la fiscalía está en el piso 13, pero ojo, yo creo que por el pandemia no sé si siempre se puede entrar a ese piso, pero por ahora yo creo que sí. Pero eso es lo que tienen en lugar en este momento. Marlene, tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera de hacer como una revisión del caso vía internet? Un momento, déjame... de nuevo, ¿cuál es la pregunta? Quería preguntarte si hay alguna posibilidad para los aplicantes de hacer una revisión del caso vía internet o tiene que ser presencial. ¿Qué tipo de revisión? ¿En la corte o con un abogado o...? En la corte. En la corte, ok. Hay dos tipos de audiencias. Uno que se llama en el calendario master, que es un calendario que es una audiencia donde se determinan qué tipo de caso es, qué evidencia falta y cuándo se van a programar la audiencia final. El otro tipo de audiencia es individuo. Eso es la corte final y lo que yo, en mi experiencia en este último año durante la pandemia, he podido asistir a esas citas por video, con el cliente en su casa también asistiendo por video. Y eso pasa cuando eso ha pasado después de una moción por mi parte, solicitando una audiencia por video debido a la pandemia. Pero esta es mi experiencia asistiendo a esas audiencias como abogada con una persona representado. Y este es un nuevo sistema para la corte. Entonces, no sé por cuánto tiempo se van a permitir eso y si se van a cambiar ese político después que la mayoría de gente, hay cierto por ciento de gente vacunado. Pero por ahora yo sé que con una moción antes de la corte por una conferencia por video, hay jueces que están aprobando esas mociones. Pero para el calendario preliminaria, el master, que no es la audiencia final, los abogados que están representando personas en la comunidad han podido asistir por teléfono.
esperar su turno y después cuando está llamado al caso, explicar lo que está pasando con el caso y recibir información de los próximos pasos. Para personas que no tengan representación, si no van en persona, esa opción es más de teléfonos para abogados representando a gente. Si no tienen representación, es mejor irse en... Yo sé que hay una pandemia, pero a la misma vez no quiero que alguien se obtenga o se termina con una orden en su contra simplemente porque intentó hacer todo por teléfono en vez de irse en persona. Y yo creo que el programa telefónica es específicamente para abogados. Gracias por la aclaración. Sí, porque con la situación actual que estamos viviendo es una de las interrogantes que existen de si puedo hacerlo, si no lo puedo hacer, o espero a que todo esto pase, porque en muchos casos pueden estar ahí pendientes y ser aprobados y las personas tener ese desconocimiento y perder la oportunidad. Sí, sí, cierto. Ok. Voy a compartir la información de mi oficina. Estamos, como dije antes, estamos ubicados en Dover. El teléfono para contacto de nosotros está aquí. Yo puedo compartir la información por chat. Oops, I didn't give all the information, right? That's just some of the information. Well, we'll do this. Oh, yes, it did. Okay. ¿Tú crees entonces que este sea el momento, Marlene, para aquellas personas que están interesadas en hacer alguna pregunta, la compartan a través del chat o pueden hacerlo también quitándole el volumen a su micrófono? Y los invitamos entonces a aprovechar este espacio para que Marlene nos ayude como a entender algunas de las inquietudes que podamos tener. Sí, y quiero mencionar también que no hagan preguntas muy personales, porque información muy personal debe ser compartido en privado con un abogado para mantener la relación de privacidad entre abogado y cliente. Entonces, yo recomiendo que si hacen una pregunta que tenga que lo hagan en una forma general o generalizado, ¿ok? No sé si sería mejor por chat, porque si varias personas empiezan a hablar a la misma vez, quizás habría confusión y quizás, no sé. Ok, invitamos entonces a todas las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta que puedan escribirla en el chat. Por el momento no tenemos ninguna pregunta. Okay. Te quería decir, Marlena, que este es un tema, vuelvo y repito, que es de mucho interés para muchas personas, tanto las personas que están en el proceso de aplicar por su ciudadanía, por su estatus legal en este país, como para las personas que estamos dándole apoyo a la comunidad para poder encontrar esos recursos. ¿Cómo pueden llegar las personas, Marlene, a ustedes? ¿Cuál es la asesoría que ustedes ofrecen individual para esas personas que necesitan alguna asesoría en inmigración? Ok, para buscar una consulta, se puede llamar a ese número que he puesto en el chat. Ofrecemos consultas por teléfono o por video. La consulta cuesta $50. Hay situaciones donde brindamos la consulta a ciertas personas pro bono. Por ejemplo, si una persona tiene una situación que está viviendo en si no tiene hogar, por ejemplo, está viviendo en un lugar donde brindan servicios para personas que no tienen hogar, o con una carta de esa organización podemos decir, ok, usted clasifica para pro bono.
hay ciertas otras circunstancias donde vemos que hay personas muy vulnerables, como si tienen una, un momento, Una situación económica difícil. I'm sorry, I can't even think of it in English. That's why I'm not Okay. Disabilidad o está incapacitado Ok. con incapacidad mental o algo así. Ahora con esta situación de la pandemia, que tantas personas han sido afectadas en su situación laboral, esa es otra consideración que ustedes pueden tener, porque también hay personas que quieren hacerlo, pero no tienen la capacidad económica. A veces pensamos que $50 es poco, pero si yo no tengo trabajo puede ser Sí, mucho. sí. Esto también es otra consideración para aquellas personas que estén afectados por la pandemia y su situación económica ha sido difícil. Bueno, depende, porque no podemos permitir muchas o todas las consultas pro bono porque no tenemos esa capacidad, pero como mencioné, hay ciertas circunstancias donde hay gente vulnerable basado en sus, por ejemplo, si no tienen dónde vivir, no tiene eh, como mencioné antes, podemos considerarlo. Una persona Ok, puede se evaluaría explicar su situación por situación. situación. Ya. Ivonne, veo que te pusiste en cámara y creo que tienes alguna pregunta. Bienvenida al chat. Sí, buenas, gracias. Sí, es que iba a escribir la pregunta, pero yo creo que es muy larga para escribirla en el chat. Y de verdad estoy aprendiendo mucho de inmigración porque soy de Puerto Rico, no tuve que ir por ese proceso y ahora que estoy Ujú, trabajando ujú, con muchas de nuestras familias que son latinas, muchas de mis familias no tienen documentos y pues ujú. dije que bueno, así puedo aprender más. Me encontré con una de mis familias, por ejemplo, que no podía volver a renovar su licencia por Mm. algo que la administración pasada había hecho con la ley. No sé, no puedo entenderlo bien, pero no sabe, ¿haya habido algún cambio para que personas que tengan permiso para trabajar aquí aún puedan sacar su licencia? ¿O y los indocumentados en New Jersey pueden o no pueden sacar licencia? Sin saber más de las technicalidades de la situación, no puedo. Tendría que saber por qué cancelaron la elegibilidad para la licencia. Si era situación donde estaban aplicando para el asilo o algo aparte de eso. Ay, la verdad que No, no sé. Yo sé que, por ejemplo, esta familia lleva como 23 años aquí, así que Ok, llevan bueno, mucho sí, tiempo. puede ser. Y siempre he trabajado, siempre han tenido, creo que permiso para trabajo, y no sé si la administración pasada había cambiado algún tipo de ley que no le permitía ahora o renovarla del modo que ella usualmente lo Bueno, es que hacía o algo así. no pueden aplicar o Mm. están muy demorado la renovación. Ay, la verdad que no sé, Marlene, perdón. Tendría que como No, que está chequear con bien. ella. Está No bien. sabía si había encargado, si había algún cambio de ley que les había En permitido ahora general, sacar licencia. bueno, eso era para personas que recién están aplicando para el asilo. Hay complicaciones. Pero Okay. si alguien alguien ha estado aquí por 3 años con un permiso de trabajo, eso sería basado quizás en la pérdida del estatus o, o quizás perdieron su caso de asilo y no pueden aplicar más. Okay. Puede ser que perdieron algún caso o está entre dos casos, pero me puedes mandar un email y podemos determinar si necesitan una consulta entera o es algo que puedo determinar con unos detalles Okay. básicos. Okay. Perdón, Tenemos Gracias. una... perdón, buenas tardes. Gracias, Ivonne. Buenas Mi, tardes, María. mi nombre es María, ¿sí? ¿Cómo están? Yo tenía una pregunta, no sé si la puedo hacer, por favor. Sí, adelante, María.
Ok, lo que pasa que yo veo que ustedes dicen que para el DACA uno ha tenido que entrar o entrar como en julio del año 81 o nacido en junio del 81. ¿Qué pasa si no llega en ese, no nació en ese año, nació unos años anteriores como el 78, 77? ¿No hay DACA para esas personas? ¿Algún día va a cambiar eso? ¿Saben? Puede Gracias, cambiar. María, por tu pregunta. Sí, gracias. Como eso no está basado en una ley pasada por el Congreso, es simplemente una determinación por la discreción de la Fiscalía. Está basado en la ley que dice que la Fiscalía de Inmigración tiene la posibilidad de determinar si se va a proceder con un caso de deportación o no. Está basado en esa teoría. Ahora, por ejemplo, estoy fijando ahora en las instrucciones que publica el gobierno y tiene una lista de requisitos. Y el punto 1 dice que tiene que haber sido nacido después del 15 de junio de 1981. Quiere decir que no tenía más de 31 años en la fecha 15 de junio de 2012. Entonces, esa es la tecnicalidad con que está trabajando el gobierno en este momento. Pero en la misma manera que empezaron ese programa, se pueden hacer cambios, pero no lo han hecho. Gracias, Marlene. Tenemos otra pregunta en el chat. Sí, ¿Tú la puedes leer o quieres que yo la lea? se puede Dice, leerlo para que, ya. ok, perfecto. Si una persona indocumentada está en una situación de abuso con una persona legal, ¿puede recibir asistencia? Sí, y veo que Holly ya ha hecho la respuesta con la información importante para el contacto de un servicio local al condado de Morris. JBWS sirve a todo el estado de New Jersey, pero específicamente en Morristown tiene un centro que tienen varios servicios, incluyendo los de JBWS, pero es the Morris Family Justice Center. Y nosotros mismos tenemos una relación con ellos para recibir consultas. Se procesan muchas veces si uno tiene una cita en la corte, por ejemplo, alguien de la oficina de el Family Justice Center acompañaría a esa persona a la oficina del Family Justice Center para obtener más servicios. Y eso incluye, dependiendo en quién está ahí ese día, asistencia psicológica, orientación de servicios, de programas que asisten de manera psicológica. A veces hay una fiscal ahí para procesar los documentos por parte de la fiscalía si hay un caso criminal contra la persona que es el abusador. También a veces, dependiendo en el día y el horario, hay un representante de la oficina de la policía que puede tomar los datos. Y con eso es que no tiene que tener ya un caso en la corte. Puede divulgar la información por primera vez en el centro Morris Family Justice Center. Obviamente en este momento por la pandemia yo creo que todos los servicios están por teléfono o en línea, pero todavía se puede contactar y obtener servicios. Siguen brindando servicios, quieren seguir ayudando a la comunidad. Obviamente con el límite de la pandemia, pero no hemos suspendido los servicios, han seguido virtualmente también. Pero sí, todavía siguen los servicios.
Y si alguien se encuentra en ese tipo de situación, por favor, de JBWS al Morris Family Justice Center, porque está disponible esos servicios. Y sí, nosotros también brindamos consultas basado en referencias desde JBWS. Quería recordarle a todos los participantes que esta charla está siendo grabada y que vamos a enviarlas después de esta charla y los invitamos a que lo compartan con sus compañeros de trabajo y con amigos cercanos que puedan beneficiarse de este conocimiento. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna pregunta, algo que aportar. Aquí tengo otra pregunta. Si una persona sin documentos tiene un hijo que es ciudadano americano con una condición como ADHD, autismo, o estuvo internado en un hospital mental, ¿puede aplicar por algún estatus? Bueno, depende. Depende si ha tenido, bueno, depende en su historia de solicitudes anteriores si hay. Normalmente una persona no puede empezar un trámite sino basado en esa situación si no esté ya en trámites de deportación, porque si quiere aplicar para eso algo basado en su tiempo aquí, buena conducta y la situación médica de un hijo americano, en general debe estar ya en trámites de deportación, porque hay una opción cuando uno esté ya en trámites de deportación. En ciertas situaciones, dependiendo en cómo se entró al país, se puede aplicar para un parol, pero eso es un poco complicado y depende en su historia de inmigración. Y para determinar si puede o debe aplicar para algo, debe hablar en detalle de la situación con un abogado con experiencia de inmigración. No es algo que es obvio o es automático, es complicado, hay technicalidades y no debe intentar algo sin un abogado con experiencia. Okay, what's the next one? Aquí tenemos una última pregunta. Discúlpame, está en inglés, voy a tratar de traducirla. Usted habló que los inmigrantes que fueran arrestados y que fueran a la cosa, ellos deberían... Ok, me está preguntando si yo aconsejaría a inmigrantes que tienen arrestos que deben ir, si deben ir a la corte donde fueron arrestados para ir a obtener una disposición, o deben pedir a un abogado para obtenerlo para que... No. Creo que depende de la situación. Normalmente, sí, una persona puede ir en personas para obtener su record, pero si creen que van a tener problemas por alguna razón u otra en la oficina de la policía o en la corte, un abogado puede evaluar si habrá consecuencias, pero normalmente no hay. Pero si una persona cree que habrá consecuencias, debe hablar con un abogado antes de ir. Sí, dependen las circunstancias, porque yo puedo decir que hoy una persona puede ir con su identificación diciendo, soy yo quiero mi record. Pero si hay una
razón por la cual que tiene miedo una persona ir a la corte o ir a la policía para obtener su propio récord, se puede hablar con un abogado para estar seguro o explicar la situación y por qué tienen dudas. Para terminar, hay una pregunta, no la entiendo muy bien. Dice escolosis. Sí, No sé si de puede 50. traducir. Okay, en inglés sería, they're saying that there's a 55-degree angle of scoliosis for someone. If the situation of a child needing medical attention, and if 55-degree curve of a scoliosis would help support an argument that a person would be eligible for a certain a green card yeah. Okay. Como dije antes, uno para ese tipo de circunstancia en general tiene que ya estar en trámites de deportación en el tribunal de inmigración, porque si uno esté ante el tribunal se puede aplicar para la residencia basado en 10 años en este país, con buena conducta y con un familiar que necesita atención especial médico. Y sí, obviamente, algo grave como 55 grados de escoliosis, donde uno necesita un especialista para corregir la curva, eso sería para mí un caso fuerte. Has querido aplicar para valla y has querido tener una carta de la corte, pero estos te lo han rechazado porque dicen que no he hecho jurídico. Perdón, disculpe, ¿cómo fue con lo de escoliosis? Dijo que tenía que tener un caso ya adentro, como lo de 10 años, para que pueda hacer ayuda. De la corte, del tribunal. Es que no se le escucha bien. Estamos un poco entrecortados, Marlena. ¿Tú puedes escucharnos, Marlena? Parece que estamos teniendo un poco de dificultades con el internet. María, yo te recomendaría entonces si puedes... Sí, para basar. ¿Es mejor ahora? Un momento, tengo con internet, ¿no? Ya podemos escucharte. Ahora sí. Ok. Estoy dando un ejemplo. Yo creo que hay un par de preguntas, incluyendo lo de la escoliosis, que tiene que ver con si eso puede apoyar un caso para obtener la residencia para alguien. Sí, pero es una situación muy específica. Una persona que no esté en trámites de deportación no puede aplicar para la situación que estoy explicando ahora. Uno tiene que ya estar frente de un juez. Tiene que haber cumplido al mínimo 10 años en este país y tener buena conducta, más la situación del tratamiento médico especial de un pariente calificante como un hijo menor de edad, ciudadano o residente. No sé si eso fue una explicación suficiente o necesitan más clarificación. Yo creo que si tienen esa situación debe hablar específicamente con un abogado, pero no hay manera de poner un caso en deportación. Hay que encontrarse en trámites. La otra situación de que estuve hablando era un parol humanitario, pero eso no es muy común obtener eso. Técnicamente se puede hacer el argumento y para la situación en el tribunal o la situación del parol, uno debe hablar con un abogado con la evidencia y determinar si las technicalidades estén establecidos para poder aplicar para algo. Yo podría decir aquí, Marlene, que como podemos ver, existen muchos casos que cada uno de ellos tiene como detalles muy específicos que pueden entrar en la regla general o no pueden entrar en la regla general. Lo bueno de todo esto es que
hemos ofrecido el día de hoy al público la información general y aquellas personas que tengan un caso específico, los invitaríamos más a comunicarse con ustedes para mirar la situación más en detalle, como lo expresaste al comienzo, porque cada situación puede estar afectada por otras componentes que en este momento de pronto no los estamos hablando y para ti sería difícil decir sí, no. Entonces la invitación para todos es comunicarse, exponer su caso. Lo importante es que existe este recurso que puede ayudarnos mucho en entender mejor nuestra situación. Espero que todos hayan apuntado la dirección, el teléfono. Estoy mirando el tiempo y veo que ya estamos a la 1:09. No sé si por tu disposición, Marlena, podríamos continuar con las próximas preguntas o dejarlo hasta acá y entonces que las personas que tengan ya una pregunta concreta, comunicarse directamente con ustedes. Sí, yo veo la última pregunta es para VAWA y la persona está diciendo que no han podido obtener una carta de la policía porque no era jurídico. Depende, no sé si en este caso, este tipo de caso, si habrá algún tipo de orden de restricción como un restraining order, un TRO. En este caso, lo han rechazado porque dicen que no era... Estamos expresando que sí hubo una orden de restricción. Entonces, si están buscando... VAWA es distinta de un visado de víctima. Entonces, si está buscando clasificación de inmigrante especial en el tema, en la ley de VAWA, creo que se puede comprobar la situación por otra manera, por ejemplo, con el restraining order. Es un balance de factores. Y como en este caso, en este tipo de situación, sería bueno hablar con un abogado con experiencia en inmigración para determinar si hay un balance de factores y evidencia que sí le puede, que sí puede establecer un caso viable de VAWA. Pero estoy hablando de visado de inmigrante especial, no de visado de víctima. Obviamente, bueno, no obviamente, pero para el visado de víctima hay que tener una firma de la policía o de la fiscalía diciendo que una persona cumplió como testigo en el caso o cumplió en asistir en resolver el caso. Pero si no hay un caso con la fiscalía o con la policía, también para un visado de víctima, depende del departamento del pueblo, departamento de policía de un pueblo específico, porque hay departamentos que sí tienen político de firmar basando en ciertos datos y otros no. Entonces también por eso es mejor hablar en Morristown. Ok, yo creo que con esa información uno debe, esa persona que tiene esa situación debe hablar con un abogado para analizar el balance de factores. Ok. Marlena, muchísimas gracias por esta charla del día de hoy. Creo que salieron muchos interrogantes, pero también creo que nos dice una información básica que nos ayuda a saber que tenemos ayuda en la comunidad, que podemos buscar por esa ayuda, que ustedes están ahí para nosotros y en caso de que ustedes no puedan cubrir esa necesidad, seguramente los van a guiar con la entidad o sí, las personas que puedan hacerlo. O con otras organizaciones sin fines de lucro, sí. Muchas gracias por eso. Quiero darle las gracias a todos los participantes por haber estado el día de hoy.
Invitarlos también a que continúen con nuestro programa. Nosotros tenemos cada semana diferentes temas que son de común interés para toda la comunidad. Algunas veces lo hacemos en español, como el día de hoy, y generalmente lo hacemos en inglés, pero a la vez también tenemos diferentes grupos de apoyo, y en nuestros grupos de apoyo también estamos trayendo invitados a que nos hablen en diferentes temas que también son de interés para nosotros en nuestra comunidad. Entonces, quiero darle las gracias a todos y dar por terminada la charla. Hasta luego todos, muchas gracias.